No es epitelio de transición, es transición de epitelio. Aquí no es lo mismo decir en forma inversa. Entonces aquí tenemos el estómago. Wow. ¿Qué porción del estómago sería esto? Cardias. Recuerdan que el esófago se une con el orificio que es el cardias. Entonces la región cardial. ¿Y qué glándulas estamos teniendo aquí entonces? Glándulas cardiales. Por la localización deducimos que son glándulas cardiales. Excelente. Muy bien. A ver, esófago y estómago. Este ya mencionamos todo. Mucosa, no, todavía no mencionamos todo, ¿cierto? Ahora en forma general sobre el estómago. La mucosa va a seguir teniendo esos tres elementos que ya mencionamos: el epitelio, lámina propia y muscular, la mucosa. ¿Cuál es el epitelio del estómago? ¿Solo así? ¿O con microvellosidades o células leuciformes? No hay nada de eso. No, solamente epitelio simple cilíndrico. Terminó ahí. Simple cilíndrico. No hay microvellosidades ni tampoco células caliciformes. Epitelio simple cilíndrico. ¿Por qué no hay microvellosidades? Exactamente, su función no es la de la función. Entonces no hay microvellosidades. Después su mucosa ya mencionamos, muscular. La muscular varía un poquito. ¿Se recuerdan que la muscular siempre mencionamos circular interna, longitudinal, externa? Aquí el elemento más interno va a ser la oblicua. 3 capas de músculo. Solo eso, agregamos la oblicua que es más interna, después ya otra vez circular. Y va a ser circular media en este caso, porque la oblicua es la interna. Y más por fuera es la longitudinal. Entonces, en cuanto a la capa muscular, estamos viendo oblicua interna, circular media y longitudinal externa. 3 capas entonces en el estómago. ¿Entendieron? ¿Sí, verdad? Se ve así muy bien que digamos en la lámina. No tanto, ¿verdad? No tanto. Por lo menos da para ver que hay 3 capas. 3 capas. Y ustedes ya saben, el que está más próximo a la submucosa va a ser oblicua. Después va a ser la circular media y la parte más externa, la longitudinal. ¿Ya han visto el estómago en la morgue? Así abierto por dentro. ¿No? Ya. Entonces no van a poder ver. Si ustedes abren el estómago, van a observar pliegues de la mucosa. Pliegues que son longitudinales. Si yo soy el estómago ahí, los pliegues están así, de arriba hacia abajo, pliegue longitudinal, arrugas. Por eso se llama ruga. ¿Qué son los pliegues longitudinales? Estos pliegues longitudinales son por proyección de la mucosa o submucosa. ¿Están viendo la imagen? La submucosa es la que viene hacia arriba y forma entonces el pliegue. No la mucosa, gracias a la submucosa. Sí. Entonces, ¿quiénes forman los pliegues longitudinales en el estómago? La submucosa. La submucosa. Submucosa. ¿Qué capa sería esta? Mucosa. Este muscular. Y este submucosa. Muy bien. ¿Y esto que están viendo aquí qué sería? Muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Recuerden, el límite entre la mucosa y submucosa siempre va a ser muscular de la mucosa. Está muy feo en la mala imagen.
Ahí no da para ver muy bien. Acá se tendría que ver epitelio simple plano que corresponde al mesotelio, que es la capa serosa. Y nuevamente, la parte más interna en contacto con la submucosa va a ser la oblicua. La parte más externa en contacto con la serosa, la longitudinal. Y en la media, la capa circular. No es porque se distinga muy bien las tres capas, sino más bien por su ubicación, por su localización. Vamos a ver si encontramos. ¿Qué sería esto? Parece un gángulo. Muy bien. ¿Esto qué es? Gángulo linfático. Una neurona, ¿verdad? Una neurona. Aquí vemos el núcleo prominente, o sea, el nucleolo, un ojo mirando. Básicamente tenemos aquí las neuronas, fibras nerviosas que nos da para distinguir muy bien, pero en total es el plexo mientérico de Auerbach. Eso nosotros ya vimos en tejido nervioso. Y entre dos capas del músculo vimos en el laboratorio que había neuronas. Plexo mientérico de Auerbach. Realmente tiene un poco de definición, no se ve muy bien la fibra muscular es lisa, lastimosamente. ¿Sí? Auerbach. Sí, plexo mientérico, ese ya es su nombre, mientérico. El otro ya es epónimo, Auerbach. Entonces no es necesario que coloquen en el examen. Si colocan plexo mientérico, ya debería ser cierto. O plexo de Auerbach, uno de los dos. Mientérico o plexo de Auerbach. Está correcto los dos. Aquí, esta A, ¿qué simboliza? ¿Qué capa? Mucosa. Muy bien. Ya saben todo. Todavía no mencionamos. ¿Cómo? El epitelio es simple cilíndrico, solo que aquí nosotros vamos a encontrar esto, ¿verdad? ¿Qué es esta cosa que está arriba? Es una capa de moco. En el estómago hay una capa de moco protector. Moco. Para proteger la mucosa. ¿De qué? Del ácido gástrico. Entonces tenemos una película de moco protector. Sí, aquí está la parte complicada. Pero principalmente se ven muchas glándulas. Y nos da para ver qué tipo de glándula va a ser morfológicamente hablando simple, tubular, ramificada. Es por definición, por teoría. Porque aquí ver justamente una porción tubular simple y con muchas ramificaciones no da para ver así. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que ese estómago mirando solo la mucosa? En esa glándula vamos a tener diferentes colores de células, ya que tienen funciones diferentes. Y esa va a ser la clave para identificar allá en el laboratorio. Miren la mucosa y tienen muchas glándulas en la mucosa y sus células son de diferentes colores. Ahí no da para ver, pero esperemos que otra imagen se vea mejor. Aquí un poquito. Entonces, ya sabiendo que el estómago tiene esas 4 capas, ahora nos vamos a centrar en la capa mucosa. Específicamente aquí estamos viendo que el epitelio. El epitelio suele confundirse con células caliciformes. Solo que es muy pálido el epitelio del estómago. ¿Por qué? Porque secreta también moco. Secreta moco. Por ese motivo, su citoplasma es muy pálido y muchas veces confunde con células caliciformes. Pero si ustedes ven en todo el trayecto, además se ve la membrana plasmática cilíndrica. Bien rectangular, no como las células caliciformes que se observan
redondeado, como un cáliz, redondeado. Por ese motivo, este es simple, cilíndrico, solo simple, cilíndrico. Aquí estamos viendo otra vez, simple, cilíndrico. Como pueden observar, en esta mucosa superficial del estómago, en este epitelio vemos cómo se hunde y después vuelve. Se hunde levemente y vuelve. Son las foveas gástricas. Sí, son como fositas gástricas. Se puede ver, foveas gástricas. Y se hunden chiquitito. ¿Y qué van a desembocar aquí? Glándulas. Las glándulas desembocan aquí. Miren de cerca, ¿esto qué sería? La mucosa. ¿Y esto qué son? Glándulas. ¿Y esto qué va a ser? Muscular de la mucosa. Aquí que estamos viendo un nodo linfático primario, ¿verdad? Y aquí todo esto que se encuentra alrededor de las glándulas, ¿qué son? Tejido conjuntivo laxo, tejido linfático difuso, es la lámina propia, la lámina propia. Muy bien, entonces, mucosa. ¿Y esto qué va a ser? Submucosa, tejido conjuntivo denso, irregular. Y aquí, la porción muscular. ¿Qué parte de la muscular? Oblicua interna. La oblicua interna está en contacto con la submucosa. Muy bien. Ahora que ya vimos que encontramos glándulas en la mucosa, no en la submucosa. ¿Están dónde? En la mucosa. La mucosa del cardias, de la región fúngica y la región pilórica. ¿Cuál va a ser la diferencia entre las tres regiones? Realmente son mínimas. ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué es esto? Unión gastroesofágica. Unión gastroesofágica. O transición de epitelios. Así como estamos observando aquí, esto sería la mucosa, ¿verdad? ¿Qué son estos? Glándulas cardiales. Estas glándulas cardiales realmente son tubulares, según la teoría, o pueden mudar también a acilares, pero dice que son tubulares algo tortuosas. Simple tubulares tortuosas. ¿Se ve pálido o no? Sí. ¿Por qué será que se ve pálido? Porque secreta moco, ¿verdad? Excelente. Son glándulas secretores de moco. Y esto, en el cardias se ve en menos cantidad, porque el píloro y cardias tienen el mismo tipo de glándulas. ¿Cómo diferenciar por las glándulas? Uno, por la cantidad. Aquí hay pocas ramificaciones, en el píloro hay más. Aquí la luz es pequeña, en el píloro es más amplia. Esa es toda la diferencia que nos. Esas dos pequeñas diferencias. En el laboratorio, en las láminas que tienen números H1, 2, 3, 4, no hay píloro. Pero creo que hay una parte de que dice transición esofágica. Entonces vamos a encontrar glándulas cardiales. En uno de los laboratorios sí le han pasado láminas que dicen cardias o píloro. Ahí ustedes pueden observar la diferencia. Pero en forma teórica vamos a encontrar glándulas tubulares pálidas. La diferencia, menor cantidad en cardias, mayor cantidad en píloro. Con luz más pequeña en cardias en comparación al píloro. Básicamente eso. Los dos secretan moco. Es decir, tubulares, tortuosas. O sea, ¿qué tipos son? Tubulares. Secretan moco. ¿Qué son estos? Son las foveas gástricas, donde entra el epitelio y sale. ¿Recuerdan? Esas depresiones. Foveas gástricas. Glándulas cardiales. Son totalmente pálidos.
aquí. Este no, al último, porque es la parte más compleja. Quiero entrar al píloro para mostrarles nomás. Glándulas pilóricas. Miren un poco. ¿Se encuentra en mayor cantidad o no? Sí, son de mayor cantidad. Están más mezclados, redondelitos, mezclados. Son también totalmente pálidos. Esta es otra tinción. Pero se ve igualito que el anterior. Son totalmente pálidos. ¿Por qué secretan qué? Moco. Secretan moco. Vean, la luz es más grande en comparación al lobo. Y eso básicamente. Entre píloro y cardias. Para mirar en la práctica. Ahora, la parte más importante, la parte principal sería donde están las glándulas fúngicas. La región fúngica, ¿a causa de qué? Las glándulas fúngicas. ¿Están todavía fijando la información o ya no? No. ¿Está bien? ¿Qué se recuerdan del esófago? Nada de eso. El esófago es más fácil, ¿verdad? ¿Dónde encontrábamos las glándulas esofágicas cardiales? ¿En qué porción del esófago? Es inferior. Inferior. Las glándulas esofágicas propiamente dichas, lo que sí podemos encontrar en mayor cantidad, es el tercio medio. ¿Dónde encontramos solamente músculo estriado visceral en el esófago? Superior. Superior. ¿Y solamente liso? Es inferior. Es inferior. Muy bien. ¿Cuál era la función del esófago? Conducir. Conductor alimenticio. ¿Qué epitelio tiene el esófago? Muy bien. Puede tener epitelio simple, cilíndrico, con microvenosidades y células caliciformes. No. Sí, en caso patológico. Se llama epitelio intestinal, en el esófago de Barrett. Por un reflujo esofágico a repetición con el tiempo, muda el epitelio estratificado al intestinal. Puede ocurrir. ¿Y estómago? ¿Qué se recuerda del estómago? ¿Dónde está el estómago? ¿Entre qué órganos? El esófago. Esófago arriba, Duodeno. duodeno hacia abajo. Próxima lista. El estómago, en etiología, ¿en cuántas porciones dividimos? Tres. Cardias, la región fúngica y pilórica. Por las glándulas, cardiales, fúngicas y pilóricas. ¿Cuántas capas tiene el estómago? 4. ¿Cuál es la diferencia en la capa muscular? Tiene tres capas. Lingua interna, circular media y longitudinal externa. Não entendi nessas três. En el A muscular tem 3 estómago, ¿qué epitelio tenemos? Cilíndrico, simple. Se ven bien pálidas las células, bien pálidas. En la parte superficial de la mucosa vamos a tener una capa de moco, ¿verdad? Protector. Y bueno, tenemos glándulas cardiales y pilóricas. Los dos son muy similares, son tubulares, ramificadas. ¿Cuál presenta más ramificaciones? ¿Cardial o pilórica? Pilórica. ¿Cuál presenta la luz más amplia? La pilórica. En ambos casos se ven pálidos porque secretan moco. Y ahora, para después del receso, vamos en el cuerpo o la región fúngica. Donde vamos a encontrar las glándulas fúngicas que morfológicamente son simple, tubular, ramificada. Simple, tubular. Y es longitudinal. A muscular, ela tem 3 capas. Então é onde tem. É a oblíqua interna, da circular média e a última aqui é o longitudinal externo. Entendi. Uma tá por cima da outra assim. Oi? Eu trouxe bolo. Eu
La parte de la región fúndica donde encontramos glándulas fúndicas. Morfológicamente estas glándulas son simple, tubular, ramificada. Morfológicamente simple, tubular, ramificada. Como ustedes ven aquí, ¿les llama algo la atención o no en esta imagen? Son muchas células, pero ¿el color de las células son similares o hay algunos que tienen otro color? Sí. Vemos colores más fuertes, otros más pálidos y otros mucho más pálidos. Esa diferencia de coloración con la tinción, así es. Y esa diferencia de coloración que vemos es la manera de identificar, digamos, más fácil, que es la mucosa del estómago. Mucosa del estómago. Esta tinción no tenemos, así que no ayuda. Pero en el laboratorio vemos algo similar a esto. ¿Ven aquí? ¿Qué sería esto? El epitelio de la mucosa superficial, ¿verdad? Simple, cilíndrico, que mencionamos que son totalmente pálidos. Acá no da para ver muy bien, hay que acercar un poco más para observar. Pero después, ¿qué observamos? Aquí abajo, ¿son acidófilos o basófilos? Más basófilos, cambian de color. Son un grupo de células que ya vamos a ver más adelante. Y después aquí vamos a estar observando otras células. Acá se ve mejor ya. Basófilo, acidófilo, acidófilo, basófilo, acidófilo, acidófilo, acidófilo y basófilo. O sea, diferentes colores podemos observar en la mucosa gástrica. Diferentes colores. Es una forma de identificar la mucosa gástrica. Ahora, ¿qué es lo que da esa diferencia de color? La glándula. La glándula fúndica va a tener diferentes tipos de células. Y estas células van a tener diferentes funciones. De allí su afinidad por los colorantes. Algunos van a producir muchas proteínas. Su citoplasma va a ser basófilo. El otro va a ser encargado de fabricar el ácido clorhídrico y su citoplasma es acidófilo, porque va a producir ácido clorhídrico, ¿verdad? Y aquí la mucosa superficial que se ve pálido. Por lo menos esos tres da para observar. Y con esa visualización de diferencias de tono de color en la glándula, esta es la glándula fúndica, que tiene diferentes colores. La glándula cardíaca, pálido. Hilórica, pálido. Esofágica, pálido. Duodenales, pálido. Vamos a ver. Glándulas gástricas o fúndicas, Colorido. colorido. Sí, cardias pilóricas son blancos prácticamente, son pálidos por secreción de moco. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Básicamente esto. En forma esquemática es esto. Esto sería el epitelio del estómago. Epitelio simple, cilíndrico. Después tenemos lo que sería la fosita gástrica o fóvea, que es una pequeña depresión. Y en esta fosita gástrica van a desembocar ¿qué? Las glándulas. No solo una, sino varias glándulas pueden desembocar en una fosita. Varias glándulas. Y esta glándula que tiene diferentes colores, ¿cuál sería? La glándula fúndica. ¿Qué tipo es? Simple, porque tiene una porción conductora, tubular, epitelio cilíndrico, ramificada. Simple, tubular, ramificada.
Simple tubular Simples tubular. ramificada. Simple Simples tubular ramificada. Muy bien. ¿Cuáles son las porciones de esta glándula fúndica? Realmente son tres. Aquí, en este espacio entre el inicio de la glándula y justamente la fosita gástrica, tenemos el istmo. ¿Qué se encuentra en este lugar de transición? Allí encontraremos las células madre. Las células madre que van a formar para regenerar este epitelio hacia arriba o para repoblar las células de la glándula. En el intestino están ahí en el fondo, intestino. Pero aquí en las glándulas fúndicas están aquí en el istmo, entre el istmo y el cuello. Ahí están estas células madre para repoblar las células de la mucosa superficial y para repoblar las células de la glándula. ¿Se entiende, verdad? Es entonces una pequeña diferencia de estómago con intestino que vamos a ver. En el intestino vamos a encontrar las células madre en el fondo de las glándulas. En el estómago, en la glándula fúndica, en el istmo. Entonces, aquí tenemos el istmo. Inmediatamente por debajo tenemos el cuello. El cuello puede ser un segmento largo y después, por último, el fondo. Entonces, son esas las partes de la glándula: el istmo, el cuello y el fondo. Istmo, cuello y fondo. Y desembocan en donde? En las fositas gástricas o foveolas. Fositas gástricas o foveolas. Istmos, es decir, un lugar de transición. Sí, en general. Es lugar de transición. Sí. Aquí también lo mismo, sería la transición de la fosita gástrica y el inicio de la glándula. Por eso, istmo, lugar de transición. Muy bien. Acá nosotros estamos viendo un colorante que está pintando el interior de nuestra mucosa superficial, que sería la mucina, ¿verdad? Mucha afinidad por la mucina, por eso se pinta bien oscuro. Y después ya no vemos tanto de eso porque son otros los componentes que producen ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco. Por eso aquí en la glándula no se pinta. Solo la parte donde hay mucha secreción de moco, ¿verdad? ¿Cuáles eran las partes de la glándula fúndica? Istmo, Cuello y fondo. En el istmo encontramos la célula madre. Principalmente, ¿verdad? Y aquí estamos observando unas células que son las células de la mucosa del cuello. Células mucosas del cuello. Vamos a encontrar aquí, ¿dónde? En el cuello, ¿verdad? En el cuello, células mucosas del cuello. Y aquí en la fosita gástrica, estas son el epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? O de la mucosa superficial también se le puede decir. Células de la mucosa superficial y células de la mucosa del cuello. Entre las células de la mucosa del cuello encontramos otro tipo de células, que son las células parietales, que generalmente se tiñen de color acidófilo. Muy bien. ¿Y qué secretan estas células parietales? El ácido clorhídrico y factor intrínseco. HCl, HCl, ácido clorhídrico, también secreta, produce y secreta el factor intrínseco. Después, nosotros vamos a observar que hacia el fondo tenemos más cantidad de células que son de color basófilo. Son las células principales. Ellos secretan pepsinógeno.
Pepsinógeno. Pepsi. El pepsinógeno secretado en contacto con un pH muy ácido se transforma en pepsina. Y pepsina empieza o continúa. Así es. Energías. En este más básico. Aquí está en un moco protector, el que protege todo. Así es. Hasta ahora hablamos de las células mucosas del cuello, hablamos de células madre, ¿verdad? Que están en el istmo. Hablamos de células parietales, de células principales y por último, lo que nunca llegan hacia la luz prácticamente, las células enteroendocrinas. Células enteroendocrinas. No da para diferenciar aquí, solo con tinción especial. Ellos secretan hormonas, ya sea para formar paráquina o para hormona, ¿verdad? Que van a actuar en el sistema vital. Puede ser gastrina, colecitocinina, motilina, o sea, hay muchas hormonas que pueden producir somatostatina, las células enteroendocrinas. Estas son las mismas que los gránulos pequeños, células de gránulos pequeños o de Kulczynski, que observamos ¿dónde? En el tracto respiratorio. ¿Se recuerdan del epitelio respiratorio? Las 5 células del epitelio respiratorio. Allí habían células de gránulos pequeños de Kulczynski. ¿Qué son estos? Misma morfología, células enteroendocrinas. Van a producir productos como gastrina, después colecitocinina, motilina, somatostatina, diferentes productos. Y esos son los que encontramos prácticamente en nuestra glándula fúndica. Todo eso. Todo eso en la glándula fúndica. Pero ¿cuál da para observar fácilmente y cuál se pregunta generalmente? Lo que se pinta de color basófilo y lo que se pinta de color acidófilo. Entonces, ¿cuáles se preguntan? Las células principales y las células parietales. Principales y parietales son los que se preguntan con frecuencia para diagnóstico o para pedir su función. ¿Qué es lo que hacen? ¿Hasta ahí todo bien? Porque primero aquí es quemarlo, recordar la estructura de la glándula, conocer qué células Não, lá. sus porciones, para después Principales esses? Peraí, sim. Esse é principal? Pede pra ele voltar, mas é isso. Eu entendi que era aqui, ó. Aqui eu entendi. Esse é parietal. Eu entendi que era aqui pra cima, na hora que ele pôs principais embaixo. Mas pede pra ele voltar. Profe, Chief cells son las principales. Esas son las principales. Las principales son las que están hacia el fondo. Así. Principales en el fondo. Células mucosas del cuello, en el cuello. Y entremezcladas con las células mucosas del cuello están las células parietales. Y en el istmo, las células madre, ¿verdad? Células madre, istmo. ¿Sí? Las parietales, ácido clorhídrico y factor intrínseco. Sí. Doutor, ¿Sí? o seu café vai esfriar aí, ó. Ah, sí. Gracias. No tiene nada. A Milena. Como assim? No sé. O laxante, que sea. Laxante. Muy bien. Estas células que son más basófilos, ¿cuáles van a ser? Principales. Y este que es acidófilo, que se ve rojo, Parietales. parietales. Eso es lo que se pregunta generalmente.
generalmente. Principales y parietales. Ahora, la célula señalada, ¿qué secreta? Pepsinógeno. Pepsinógeno, no pepsina. Pepsinógeno. Pepsina es cuando se activa, que es cuando entra en contacto con el ácido gástrico, con un pH menor a 5. Ahí se activa, se transforma en pepsina y pepsina empieza a reaccionar con la carne, por ejemplo, que es proteína. Empieza a descomponer para formar aminoácidos. Ácido clorhídrico es secretado por esta célula, que es Parietales. célula parietal. Muy bien. Hay una forma para recordar esto, ¿verdad? Príncipe de principal, azul de basófilo, toma Pepsi. No, toma Pepsi. Ah, Pepsi. Pepsi, Pepsi. gaseosa. Pepsi. Príncipe azul toma Pepsi. Ahí ya saben ustedes Príncipe azul que toma las células Pepsi. principales son basófilas y secretan pepsinógeno. Príncipe azul Sí. toma La mnemotecnia, príncipe azul toma Pepsi. Pepsi. Amei. Y ahí ya saben, el resto ¿cuál va a ser? El Parietales. parietal que va a secretar ácido clorhídrico y factor Intrínseco. intrínseco. Muy bien. Vai ter aula amanhã? De manhã? No. Aquí nuevamente. ¿Cuál sería esto, verdad? Y es más basófilo. Principales. Células principales. Y aquí más rojo, Parietales. parietales. Muy bien. Aquí. Células de la mucosa del cuello, en esa teoría, ¿verdad? ¿Dónde era que se encontraban las células de la mucosa del cuello? En cuello. Coelho. Cuello de la glándula. Estas células también que van a secretar mucinógeno, pero son un poco más bajos en comparación a las células de la mucosa superficial. Altura, entonces, la variación. ¿Le voy a preguntar eso en la teoría? No, me interesa más función. Entonces, básicamente, la función de las células de la mucosa del cuello es parecida a la mucosa superficial, solo que con menor actividad. ¿Se cree también para la protección? Sí, solo que en menor proporción que de la superficie. ¿Son también válidas? Sí, solo que son un poquito más bajas. Células mucosas del cuello. Después, entre ellas vamos a encontrar estas células bien redondeadas de citoplasma de color acidófilo. ¿Cuál sería? Células parietales. Su otro nombre son las oxínticas. Pero yo les voy a preguntar este nombre parietal porque es más conocido, más fácil. Así como estaba mencionando, secretan HCl, que es ácido clorhídrico, y factor intrínseco. ¿Para qué sería el factor intrínseco? A vitamina B12. Exactamente, este factor intrínseco se va a unir a la vitamina B12 y así la vitamina B12 puede ser absorbido a nivel del íleon. La vitamina B12 se absorbe en el íleon, pero tiene que formar un complejo de factor intrínseco y vitamina B12. Y esto es gracias al estómago. Si no hay factor intrínseco, no hay absorción de vitamina B12. Si no hay factor intrínseco, no hay B12. ¿Sí? Si suplemento vitamina B12 se va a absorber solo gracias al no, solo se va a absorber por la presencia de la secreción de esta célula. No necesita ser con algo. Sí. Solo que generalmente los multivitamínicos, un complejo B, tomar sin comida puede ser un poco doloroso. Depende, ¿verdad? Cada uno reacciona diferente. Pero yo, por ejemplo, si como así multivitamínico complejo B, me empieza a salivar. Sí. Una es, digamos, todo ese complejo multivitamínico
irrita la mucosa gástrica. Entonces empieza a secretar líquido, el ácido del estómago y también glándulas salivales. Está todo conectado. Entonces, algunas personas como yo entonces como con comida, más fácil. Si no me hace temblar todo, una reacción muy rara. Entonces ya saben, esta célula que es la parietal de citoplasma color acidófilo secreta ácido clorhídrico y factor intrínseco. Están viendo la vida media de duración es aproximadamente unos 4 o 5 meses. 150 a 200 días. ¿Y después qué va a pasar? Si muere va a ser reemplazado, ¿verdad? Ahí están las células madre en el cuello que puede formar nuevas, tranquilamente. Células principales. Acá está. Príncipe azul, falta toma Pepsi. Toma Pepsi. Pode voltar na outra imagem? Quais são então aí? Essas más claritas. Estos que son de color acidófilo. Bueno, ¿Este qué va a ser? el príncipe azul. Las células principales, que son basófilos. Entonces estamos viendo aquí mucho mejor. ¿Este qué célula era? Los parietales. Parietal. ¿Y esto? Principales. Principal. Muy bien. ¿En qué parte de la glándula encontramos? En el fondo, ¿verdad? Más hacia en el fondo. Vemos que pueden durar 3 meses aproximadamente, ¿verdad? 3 meses y el otro era 5 meses aproximadamente. ¿Secretan qué? Pepsinógenos que en contacto con un pH menor a 5 se transforman en pepsina. Pepsina, ¿qué hace? ¿Qué va a atacar? Carbohidrato, proteínas. Ataca proteínas. Esos son los dos principales. Mejor dicho, esos son los que tienen que recordar, porque uno se llama principal, otro parietal. Células enteroendógenas. Células enteroendógenas. ¿Qué hacían estas células? Sí, secretan hormonas. Podemos encontrar de dos tipos: cerradas, aquí totalmente cerradas, y abiertas, que son las únicas que van a llegar justamente hacia la luz. Hacia la luz. Las cerradas no llegan, que son la mayoría, las abiertas sí. Solo dos conformaciones. Sus productos generalmente secretan hacia qué? ¿Qué sería esto por debajo del epitelio? Lámina basal y abajo lámina propia, ¿verdad? Algunos pueden actuar aquí en la lámina propia y estimular a células que están aquí cerca, en forma parácrina. Y si es que llega la luz capilar, es para dirigirse a otro sector más lejos. Funciona así como en forma hormona, ¿verdad? Endógena. Ahí tenemos gastrina, somatostatina, histamina. Y en cuanto a su duración, igual que la principal, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? En cuanto a su vida media. La vida media de las enteroendógenas son parecidas a las principales. Yo iba a preguntar La gastrina va a estimular la producción de ácido clorhídrico. Sí. Estómago. Ahí tú en forma para ver. Porque aquí cerca está que las células parietales, entonces estimulan a ellas, tienen receptores de gastrina y empiezan a trabajar más para producir más ácido clorhídrico. Eso sería la gastrina. Somatostatina generalmente funciona como un inhibidor. Tenemos aquí la somatostatina producida por la célula enteroendógena del estómago, vamos a tener a nivel del páncreas y generalmente son las contrapartes de la hormona de crecimiento. Y la histamina también
también la histamina en este caso sería como actúa parecido a la gastrina, estimula la secreción de ácido clorhídrico. Y ahí, un poco confuso, ¿verdad? Pero cuando vean farmacología o fisiología, van a ver que esta célula, ¿qué célula es? Parietal, va a tener 3 tipos de receptores. Un receptor para la gastrina, un receptor para lo que sería histamina y otro receptor para acetilcolina que viene del nervio vago. Nervio vago. Entonces, el nervio vago, que es el parasimpático, tiene fibras parasimpáticas, va a estimular la secreción del ácido gástrico o ácido clorhídrico. Así es. Esta célula parietal tiene esos 3 receptores. Esos 3 receptores para la gastrina, para la histamina y para la acetilcolina. De ahí, algunos de los fármacos para disminuir la secreción son antagonistas del receptor de histamina 2, que son, por ejemplo, y acá tenemos, ¿cómo se utiliza más? Ranitidina, que es el más famoso. Ranitidina. Porque este tiene los 3 receptores. Recuerden, las fibras parasimpáticas en todo el cuerpo lo que van a hacer es aumentar la secreción de las glándulas, de todas las glándulas. Las salivales vienen de fibras parasimpáticas para secretar, así como también a nivel estomacal, a nivel intestinal. Son entonces a través de fibras parasimpáticas para secreción de glándulas. Acetilcolina. Bueno, ahí tenemos entonces gastrina, secreción de ácido clorhídrico y también histamina. ¿Qué es esto? Ahí no se ve muy bien, realmente. Me quiero mostrar aquí. Esto que están observando aquí, esto sería aquí el No, región pilórica. Pero vean la diferencia, como aquí son todos pálidos. Todo es pálido. Todo es pálido. En el Cardiac pylori nosotros vamos a encontrar siempre células pálidas. ¿Ven? Acá rodeada está la glándula, pero color blanco, es pálido. Es pálido. Si fuese la región fúndica, en esta región tendría que ser todo basófilo, ¿verdad? Basófilo. Aquí. Vean, aquí abajo es basófilo, no es pálido, es basófilo. En la región fúndica. Además encontramos diferentes colores en la mucosa. Ustedes ven así células redondeadas, acidófilas y más en el fondo de color basófilo. Esto es estómago. ¿Qué parte del estómago? La región fúndica. ¿Por qué? Porque estamos observando glándulas fúndicas. Entonces eso es lo primero que tienen que reconocer cuando se le pregunta aquí, ¿qué hace esta célula? Tienen que saber de dónde está. Que están en el estómago. Muy bien. Bueno, eso es lo que nosotros ya habíamos mencionado, que las glándulas pilóricas y cardiales, los dos se ven de color pálido. ¿Por qué secretan qué? Moco. La diferencia era que a nivel pilórica era más cantidad, ¿verdad? Y también la luz era un poco más grande, solo eso. Pero lo que se pregunta en la práctica, ya saben, a nivel de la región fúndica. Fúndica, tiene que saber. Sí, tiene más cosas. Ahora viene intestino. El intestino se divide en 2 grandes porciones: intestino delgado e intestino grueso. Intestino delgado de 7.7 metros, grueso de 1.7, 1.8 metros de longitud. El intestino delgado tiene otra vez
una porción fija que es el duodeno, continuación directa del estómago. El duodeno se continúa con la porción móvil del intestino delgado, que son la primera porción, yeyuno, y la porción más distal, íleo. Este íleo desemboca en el intestino grueso. Este intestino grueso, el lugar de inserción, o sea que del íleo, por debajo se forma una porción dilatada que se llama ciego. Y de este ciego va a salir un pequeño apéndice, que es el apéndice vermiforme, o apéndice secal. Después vamos a tener el marco colónico, ascendente transverso, descendente sigmoide, y este colon se va a continuar con ¿qué? Con el recto, ¿verdad? ¿Y el recto con qué? Con el canal anal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora tenemos que hacer este recorrido. Intestino delgado, ¿qué tenemos que diferenciar? Duodeno, yeyuno, íleo. ¿Tenemos a las 3 láminas en el laboratorio? Sí. Intestino grueso, ¿qué vamos a ver? Apéndice, tenemos. Colon, tenemos. Después ya no tenemos. Creo que había una parte, no recuerdo. Lo que sí es que no da para ver el recto ni ano. Solo vamos a mencionar aquí sus características. Ahora, ¿cómo diferenciar el intestino delgado del grueso? Por el Vamos a ver qué el epitelio delgado y grueso es igual. ¿Cuál es el epitelio? Epitelio simple, cilíndrico, con microvellosidades y células caliciformes. ¿Qué es lo que vamos a tener en aumento? Células caliciformes. En duodeno hay todavía muy poco. A nivel del recto ya básicamente todo células caliciformes. Pero no es un parámetro para decir que esto es duodeno de forma específica. Duodeno versus yeyuno. No da. El epitelio es similar en ambos. Epitelio simple, cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes. Vamos a ver dos cosas importantes en el intestino delgado. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Principalmente va a ser la de absorción, ¿verdad? Esa es la principal función del intestino delgado, absorción. Aquí también se van a secretar enzimas. Vamos a tener enzimas provenientes del páncreas y también enzimas que están a nivel de los enterocitos. ¿Qué son los enterocitos? Son las células que están en el intestino. Así se llaman esas células con microvellosidades. Enterocitos. Bueno, que van a continuar la digestión, van a absorber sustancias. Esa es su principal función. Y para absorber mejor tiene que aumentar lo máximo posible la superficie de contacto con los alimentos. Por eso vamos a tener 3 formas de aumentar la superficie. Los pliegues circulares, no longitudinales, pliegues circulares que son una... A ver si tengo acá. Porque los pliegues circulares siempre son más difíciles de encontrar. Aquí está. Los pliegues circulares son una proyección de la submucosa. Entonces, esto que están viendo aquí, todo esto es un pliegue circular. Un pliegue circular que se forma gracias a que la submucosa básicamente intenta salir a la luz. Entonces, proyección de qué es el pliegue circular. Proyección de la submucosa. Es una forma de aumentar la superficie. La segunda forma de aumentar la superficie son las proyecciones de la mucosa. Así forman esta estructura que parecen dedos, ¿verdad? Proyecciones digitiformes de la mucosa. Se llaman vellosidades. Acá
Acá tenemos una vellosidad, otra vellosidad, otra vellosidad. Esto no es glándula que están viendo aquí, es un espacio entre una vellosidad y otra vellosidad. Y la tercera forma de aumentar la superficie son las microvellosidades que encontramos donde la superficie apical de las células intestinales, en los enterocitos. Entonces, tres formas de aumentar la superficie: formando pliegues circulares, que son proyecciones de la submucosa; formando vellosidades, que son proyecciones de la mucosa; y las microvellosidades, que son especializaciones de la membrana apical de los enterocitos. De estas tres maneras, en el intestino delgado se aumenta enormemente la superficie para absorber mejor los nutrientes. ¿Todos estos tres elementos tenemos en el intestino grueso? No. El intestino grueso, la mucosa es más plana. ¿Por qué? Porque no tiene pliegues circulares ni tampoco tiene vellosidades. No tiene ninguno de los dos. Solo los enterocitos van a tener microvellosidades. Entonces, esa es una diferencia aquí entre intestino delgado e intestino grueso. Delgado tiene pliegues circulares y vellosidades, y el intestino grueso no tiene. Y esto, como están viendo, vellosidades y pliegue circular, va a ser intestino delgado o intestino grueso. Delgado, voy a poner intestino grueso. Ese es mucho mejor. Sí. Miren aquí. Es más plano su mucosa, a ver, otro más lindo. Totalmente plano, es liso, es regular. La mucosa del intestino grueso, ¿ves? Totalmente regular. No hay proyecciones así digitiformes, no se observa. Es totalmente plano. Solamente están fositas donde desembocan las glándulas, pero no hay vellosidades. Recuerden esta imagen, totalmente plano. Ahora voy a colocarle intestino delgado. Miren este es un pliegue circular por proyección de la submucosa. Y en este encontramos una vellosidad, otra vellosidad, otra vellosidad, muchas vellosidades que son proyecciones de la mucosa. Vellosidad, proyección de la mucosa; pliegue circular, proyección de la submucosa. Esto es intestino delgado. ¿Ven? Totalmente irregular la superficie, y en el otro es mucho más plano. Esa es la diferencia histológica para decir esto es intestino delgado, esto es intestino grueso. Y es microvellosidades. Estou morrendo de frio. Microvellosidades son proyecciones de la membrana. Aqui. Quer não? Bueno, ahora que ya sabemos diferenciar el intestino delgado del grueso, entre los elementos del intestino delgado hay que poder diferenciar cuál es duodeno, cuál es yeyuno y cuál es ilio. Y es muy fácil. ¿Intestino delgado o grueso? ¿Por qué? Porque tiene que vellosidades, que son proyecciones de la mucosa. Muy bien. ¿Saben cuál es la diferencia entre las tres porciones? Les voy a decir en forma fácil. Duodeno va a tener glándula en la submucosa, los otros no. Entonces vemos que hay vellosidades y glándulas en la submucosa. ¿Diagnóstico? Duodeno. Entonces, si vemos vellosidades pero no hay glándulas en la submucosa, puede ser yeyuno o ilio. Pero justo vemos allí entre la lámina propia y la submucosa muchos nódulos linfáticos. Entonces allí estamos con ilio.
íleo va a tener muchos nódulos linfáticos, que se llaman Placas de Peyer. placas de Peyer. Placas de Peyer. Placas de Peyer. Sí, P-E-Y-E-R. Peyer. Y entonces, ¿qué hay en el yeyuno? Placas. Nada, no hay glándulas y no hay placas de Peyer. Así de simple se diferencian los tres. Aquí vamos a ver, duodeno. ¿Qué estamos viendo aquí? Son las vellosidades. Entre las vellosidades vamos a encontrar las glándulas intestinales. Estas glándulas intestinales de la mucosa encontramos intestino delgado e intestino grueso. En todo el intestino hay glándulas intestinales. Aquí, que son tubulares simples. ¿Cómo vamos a diferenciar? Porque va a ser la única que va a tener células caliciformes. La glándula tubular simple tiene células caliciformes. El de duodeno no va a tener. Además va a estar en la submucosa. Bueno, basta de hablar tanto. Aquí vamos a ver. ¿Intestino delgado o intestino grueso? Delgado. ¿Por qué? Velocidades. Tiene vellosidades, ¿verdad? Muy bien. Intestino delgado, excelente. Ahora hay que diferenciar, ¿es duodeno, yeyuno o íleo? ¿Qué sería esto debajo del epitelio? Lámina propia. Tejido conjuntivo laxo o tejido linfático difuso. También encontramos vasos linfáticos. Aquí. ¿Qué sería esto? Una estructura redondeada en la mucosa. Glándulas. Glándula intestinal. Glándula intestinal. Muy bien. ¿Y aquí? Músculo liso, muscular de la mucosa. Entonces, todo esto es la mucosa. ¿Y qué sería esto por debajo de la muscular de la mucosa? Submucosa. ¿Y qué están viendo en la submucosa? Glándulas. Glándulas en la submucosa. Diagnóstico: duodeno. Son glándulas tubulares compuestas o compuestas tubulares. Glándulas de Brunner secretan moco. Glándulas de Brunner secretan moco. ¿Por qué tiene glándulas de Brunner aquí? Porque el contenido, exactamente, el quimo que viene del estómago al duodeno es muy ácido y se tiene que neutralizar. Por ese motivo hay glándulas extras en la submucosa para poder neutralizar. Después ya tenemos la porción muscular, que es circular, interna, longitudinal, externa. Entre ellos, ¿qué va a haber? Plexo, mientérico de Auerbach. Y más hacia afuera, adventicia o serosa. Serosa. Adventicia es la región que esté adosado al peritoneo parietal posterior, a la pared posterior. Muy bien, glándulas de Brunner. Lo mismo, ¿verdad? Acá estamos viendo lleno de glándulas de Brunner en la submucosa. Por eso es duodeno. Aquí, ahí da para saber cuál es. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué epitelio? Con células caliciformes. Simple cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes. Muy bien. Aquí, lámina propia. Y aquí, muscular de la mucosa. Entonces, esto es la mucosa. ¿Y esta estructura qué es? Vellosidad, así es, una vellosidad. ¿Intestino delgado o intestino grueso? Intestino delgado. ¿Da para saber si es duodeno, yeyuno o íleo? Jejum. Puede ser. Realmente no da para saber. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la zona mucosa. Si tiene glándulas, ¿qué va a hacer? Duodeno. Y aquí no vemos eso, no vemos nada. Entonces, solo para ver la mucosa. Aquí sí da para ver otra vez la submucosa. ¿Y qué estamos viendo en la submucosa? Glándulas. Muchas glándulas pálidas. Glándulas de Brunner. Diagnóstico de órgano: duodeno. Duodeno.
¿Vieron la diferencia entre la glándula tubular simple, que tiene células caliciformes, y la glándula de Brunner, que es totalmente pálido? Totalmente pálido. Aquí nuevamente, esto es mucosa, hasta aquí, porque vemos muscular de la mucosa. Esto es submucosa llena de glándulas. Diagnóstico: duodeno. Bueno, ahí empieza el yeyuno, ¿verdad? Entonces va a ser yeyuno. Muy bien. En forma teórica, en yeyuno vamos a encontrar muchos pliegues circulares. Esa es una de las características, pero en forma teórica, ¿verdad? Muchos pliegues circulares. No vamos a encontrar aquí nódulos linfáticos en forma contigua, o sea, no hay placas de Peyer, ni tampoco hay glándulas en la submucosa. Entonces, si no hay placas de Peyer, no hay glándulas en la submucosa, diagnóstico: yeyuno. ¿Qué están viendo? ¿Cómo se observa? ¿Esto qué es? Diagnóstico de estructura aquí. Pliegue circular, porque es una proyección de la submucosa. ¿Y esto qué es? Vellosidad. Este pliegue circular, y esto es vellosidad. ¿Acá qué sería? Submucosa. ¿Hay glándulas? No, ¿verdad? Aquí en la mucosa se ven muchos nódulos linfáticos. No. Diagnóstico: yeyuno. Después la muscular es lo mismo: circular interna, longitudinal externa, entre las dos capas, plexo mientérico de agua. Y aquí afuera vamos a tener serosa, porque recuerden que el intestino delgado, específicamente la porción móvil, yeyuno ileum, está tapizado por el peritoneo visceral, forma mesenterio, un meso que une pared con órgano y tiene vasos sanguíneos. ¿Qué sería esto? Adipocito. ¿Adipocito qué? Blanco. Muy bien, adipocito blanco. ¿Qué sería esto? Una vellosidad. Excelente. ¿Qué sería esto? Glándula intestinal. O cripta de Lieberkühn. Es más fácil glándula intestinal. Cripta de Lieberkühn. O glándula intestinal. Más de lo mismo, acá se ve muy bien una vellosidad. Epitelio simple cilíndrico por microvellosidades y células calciformes. Diagnóstico de estructura muscular de la mucosa. Bueno, esa sería la otra parte que no es necesaria. Ileo. ¿Ven esto en la mucosa? Muchos nódulos linfáticos, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Todo esto aquí, placa de Peyer. Nosotros observamos que es intestino delgado porque tiene un pliegue circular, tiene las vellosidades, es intestino delgado. ¿Hay glándulas en la submucosa? No es duodeno, puede ser yeyuno o ileum. Y miramos aquí en la mucosa, hay muchos nódulos linfáticos. Diagnóstico: ileum. Diagnóstico: ileum. Si no tuviese nódulos linfáticos, el diagnóstico sería yeyuno. Miren aquí. Nódulo linfático secundario, primario. Placa de Peyer, ¿verdad? El epitelio es lo mismo. Acá se puede observar en un corte transversal los nódulos linfáticos. Placa de Peyer.
Esta es la porción muscular que va a ser lo mismo, ¿verdad? Circular interna, la longitudinal externa y la serosa por fuera. Ese ya no cambia. Duodeno, yeyuno, ilion, muy similar en cuanto a la capa muscular y la última capa. Están cansados, parece que ahora mismo. Las 4:04. Falta poco, está muy intestino grueso. Dentro de poco ya vamos a estar en el lado. Falta poco, mira. Las 4 capas se repiten. Intestino grueso, ¿cuál sería la función? Absorción de agua, principalmente absorber el agua y así justamente ir haciendo un poco más pastoso las heces. Entonces, el inicio a nivel del ciego es muy líquido todavía, entonces se empieza a absorber el exceso de agua para formar ya las heces más pastosas. Y además, su otra función es la de movimiento peristático de las heces. Sí, para expulsar los desechos. Muy bien. Apéndice vermiforme. Ya sabemos que es una prolongación del ciego. El apéndice vermiforme muchas veces es confundido con íleon. ¿Por qué? Porque va a tener muchos nódulos linfáticos. No son placas de Peyer, se llaman nódulos linfáticos. Sí. ¿Y cómo van a diferenciar de íleon? Por el epitelio. Por la mucosa. La mucosa aquí están viendo que es totalmente plana. Es plana la mucosa. ¿Por qué? Porque no hay pliegue circular ni vellosidad. Ausencia de pliegue circular y vellosidades. Totalmente plano. Después es lo mismo, básicamente. Tiene su mucosa con su epitelio, lámina propia muscular de la mucosa. Tiene la submucosa, no hay glándulas allí. Tiene la muscular externa y tiene serosa. Tiene serosa. ¿Qué sería esto? Nódulo linfático. Muy bien. Mucosa totalmente plana, no hay vellosidades. Su mucosa y la muscular, circular interna, longitudinal externa y por último la serosa. Se recuerdan que el apéndice está totalmente peritonizado, ¿verdad? Tiene su meso que es el mesoapéndice. Muy bien. Lo mismo. ¿Qué epitelio? No se ve muy bien ahí, claro. Pero siempre es el epitelio que hablamos. Simple, cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes. Continúa ese mismo epitelio. Quiero mostrarles desde el colon cuál es la pequeña diferencia. En el colon ya va a haber adventicia, porque recuerden, el colon está fijado a la pared posterior por fascias de adherencia, ¿verdad? Tenemos el de colon ascendente, el de descendente, principalmente esos dos, porque el ciego totalmente peritonizado, el colon transverso también, y el colon sigmoideo también está peritonizado. Por eso, serosa y adventicia, dependiendo de qué parte del colon. Ahí tenemos la capa mucosa. Vemos que la mucosa es plana. Tenemos esta estructura que sería. No, recuerden que el colon no tiene vellosidades. Glándula intestinal. Sí. Glándula intestinal. Las vellosidades son proyecciones de la mucosa. Miren bien, las glándulas tienen aquí la luz en el centro, la luz. Y las vellosidades aquí tienen justamente tejido conjuntivo laxo. Porque son proyecciones de la submucosa. La submucosa es la que empuja y sale entonces una vellosidad y está recubierta por epitelio. No tiene luz aquí, no tiene. Solo las glándulas van a tener luz en el centro. Bien, luz en el centro. Esto no es una vellosidad, es una glándula
intestinal. Además que vemos muchas células caliciformes. La mucosa totalmente plana. Muscular de la mucosa, submucosa, que es lo mismo, tejido conjuntivo denso irregular, no hay glándulas aquí. Acá se ve muy bien el epitelio, ¿verdad? Esta es una glándula intestinal, tubular simple, ¿verdad? O simple tubular. Glándula simple tubular simple. Acá se ve plexo submucoso. Este es difícil de encontrar en el laboratorio. Plexo submucoso de Meissner. ¿Qué estamos viendo aquí? La mucosa totalmente plana. Entonces, intestino delgado o grueso. Grueso. Después, en forma teórica, en el colon, nosotros podemos observar en algunas regiones que esta muscular externa es bien fino. Porque ustedes se recuerdan que tiene el colon, las tenias, que son engrosamientos de la capa longitudinal externa. Si nosotros hacemos un corte a ese nivel, sí vamos a observar que la longitudinal externa es bien delgado y en un segmento se vuelve grueso y después se hace otra vez delgado. Esas son las tenias. Pero aquí no estamos observando eso. Bueno, en el recto, ahí hablamos del recto. En el recto, básicamente continuamos teniendo todas las capas que ya mencionamos, pero va a tener pliegue transversal. No tenemos láminas arriba. Y el conducto anal, ¿qué va a ser lo interesante? En la parte teórica tiene tres zonas. Justamente, en la parte más superior va a continuar siendo epitelio intestinal. Simple, cilíndrico, con microvenosidades y células caliciformes. En la zona de transición, en la media, ahí sí ya puede tener un epitelio estratificado plano sin queratina o un cilíndrico estratificado. Y la parte ya más distal, a cercanías de la zona anal, ya es epitelio estratificado plano con queratina. Mira, el epitelio va mudando. ¿Qué epitelio sería ese? A mí me parece con queratina. Estratificado plano. Estratificado plano. Con queratina. Ahí ya. Sin queratina. A mí me parece. Ahí ven. Epitelio Olá. estratificado plano. Esto es músculo, ¿verdad? Músculo. Esfínter anal interno. Músculo. No tenemos lastimosamente en el laboratorio esta parte. Estriado visceral, profe. ¿Cómo? Ese músculo. Estriado visceral, entonces. Del esfínter. El externo. El externo es voluntario. El interno es involuntario. Esse voluntário seria estriado visceral. Sí. Sí, Ese sí. involuntario es lícito. Claro. Sí. Así. Vamos a ver nuestro resumen allí. Qué lindo. Glándulas sebáceas. Entonces va a ver por allí folículo Ai, já. piloso, Peloso. ¿verdad? Que sería la zona más distal. Aquí una pequeña capa de ¿qué? Queratina. Queratina. Entonces no tenemos ya esa parte en el laboratorio, así que Isso é. Perdão. Prof, você pode só repetir aquela imagem que tem a microvelocidade, que eu quero fazer uma comparação aqui? todavía no hablamos de célula y demás. Falta hablar de las glándulas, o sea, de las células que encontramos en el intestino. Ya no entienden más nada. Vamos a intentar. Como ele é comigo, ele não é comigo. 4 capas.
que ele sabe que você já sabe. ¿Cuál era el Malvadão. epitelio que vamos a encontrar en la mucosa tanto del duodeno, yeyuno, íleo? Epitélio, sífilis, sífilis, Escribo así porque los tres básicamente tienen el mismo epitelio. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar en el epitelio? Ahí terminó. Lámina propia. En los tres, tejido, conjuntivo, laxo, tejido, linfático. Muy bien. ¿Qué más encontramos en la lámina propia? Glándulas intestinales. ¿Qué célula vamos a tener aquí, incluyendo las glándulas intestinales? ¿Cómo se llaman las células entéricas? Enterocitos. Después vamos a tener células enteroendócrinas, que siempre están enteroendócrinas. Vamos a tener también células caliciformes. ¿Qué más? Células madres. Células madres. Muy bien. Aparte de eso, tenemos células M y células del panel. Dios mío. Hablamos de eso porque era la parte teórica. Bueno, ¿se recuerdan de esa glándula intestinal? ¿No? Esa glándula. En el fondo de esa glándula vamos a encontrar células madre. Células madre. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Para qué sirven las células madre? Para renovar el epitelio. El enterocito vive unos 6 días aproximadamente. Cada 6 días se renueva. Muy bien. También en esa glándula intestinal, a cercanía de las placas de Peyer, vamos a tener células M. Células M, que son enterocitos modificados. ¿Qué hacen ellos? Ayudan a transportar el antígeno hacia la placa de Peyer. Antígeno hacia la placa de Peyer. Esa es función de células M. Está a nivel de placas de Peyer o grandes nódulos linfáticos. ¿Qué hacen? Ayudan a transportar los antígenos hacia el nódulo, ¿verdad? Nódulo linfático. Células de Panet van a tener pequeños granulitos. También encontramos en las glándulas. ¿Qué ellos hacen? Van a secretar sustancias antimicrobianas, que son lisocimas y defensinas. Lisocimas y defensinas. Ellos secretan. Células de Panet. Entonces, la función. Estas son todas las células que encontramos en el intestino delgado. Enterocito encontramos en todo el trayecto, básicamente, ¿verdad? Ellas tienen microvellosidades. ¿Cuál es su función principal? Absorción de nutrientes. Células enteroendócrinas encontramos también a nivel de las glándulas intestinales. ¿Cuál era la función? Ya hablamos en el estómago. Van a secretar hormonas. Secretan hormonas. Células caliciformes. Encontramos también todo el trayecto
aumentando en cantidad hacia la parte distal. ¿Qué secretan? Moco. ¿Encontramos también a nivel de las glándulas intestinales? Sí. Ustedes ven el corte de una glándula intestinal y se ven células caliciformes. Células madre que están en el fondo de las glándulas intestinales. Función: renovar el epitelio. Células M que están en las cercanías de nódulos linfáticos y placas de Peyer. Función: transportar el antígeno hacia el nódulo. Y células de Panet, función antimicrobiana. Secreta lisozima o defensina, que es mucho más fácil. Para la defensa, ¿qué secreta? Defensinas. Son las células que encontramos. ¿Por qué les menciono? Porque hay una de ellas que no hay más en el intestino grueso. Células de Panet no hay en el intestino grueso. Los otros sí, pero de Panet no. ¿Puede ser preguntas de eso? Sí. Ahora, lámina propia. Ya hablamos casi todo. Ahora solo una cosa más. La lámina propia. Que aquí no hay. No hay. No hay. No hay que imaginar. Entonces, duodeno, yeyuno, no hay placas de Peyer. Ileum sí tiene placas de Peyer. Lo que tiene que recordar esa diferencia, porque es clave para diagnosticar. Quiero saber. Acho que aquele ali é permanente. Permanente. Esses estão permanentes. É o outro ali, ó. Esse é verde. Así estamos colocando las características iguales. Yo escribo directo, agarrando todo, ¿verdad? Epitelio es igual. Después, en cuanto a la lámina propia, que es tejido conjuntivo, laxo, linfático difuso, es igual. Todos tienen glándulas intestinales, que tienen todas estas células que mencionamos aquí. Ahora, lo diferente. En el duodeno y yeyuno no hay, no tienen placas de y aquí, haciendo exactos. Diferenciación. Duodeno y yeyuno no tienen placas de pecho. Ileum sí tienen placas de pecho. Es entonces la lámina
Así que aquí es la parte fundamental para diferenciar. Si tiene glándulas en la submucosa va a ser duodeno. Obviamente si tiene las vellosidades. Eso es lo primero que tienen que ver. ¿Tiene o no vellosidades? Si no tiene vellosidades, va a ser intestino grueso. ¿Tiene vellosidades? Va a ser intestino delgado. Y ahí mirar la submucosa. Mira directo la submucosa. ¿Ven glándulas? Duodeno, directamente. Si no hay glándulas en la submucosa, ¿qué van a estar mirando? La lámina propia. ¿Qué van a buscar? Si hay o no placas de Peyer. ¿Hay placas de Peyer? Es ileón. No hay placas de Peyer. Va a ser yetun. Es así. Entonces, primero mirar si hay o no vellosidad. Después submucosa, si hay glándulas. Y después lámina propia. Ustedes practican así. Tranquilo, van a poder diferenciar. Esos son fáciles. A velocidade que é a imaginação da submucosa? Vellosidad es una evaginación de la submucosa. E da submucosa? Pliegues circulares. Pliegues circulares son evaginaciones o proyecciones de la submucosa. Intestino grueso. Bueno, aquí realmente nosotros tenemos apéndice y colon en el laboratorio. Ya saben, la diferencia en cuanto a las células, en el intestino grueso no hay células de pared, no hay células de pared. En cuanto a la mucosa, entonces aquí, mucosa, submucosa, muscular, adventicia ósea. El epitelio es igual o diferente. Igual hasta canal anal, el especial. Ahí vamos a tener que hacer una transición. Entonces, aquí lo que vamos a dividir. Epitelio, simple, cilíndrico, por microviosidades y células cáliz, igual. Lámina propia, tejido conjuntivo laxo, tejido linfático difuso. También podemos encontrar nódulos linfáticos, principalmente en apéndice. Aquí, mucosa plana. No hay vellosidad. Ahí ya le pongo. No hay pliegue circular. Tampoco. Muscular de la mucosa. Músculo liso. En todo, músculo liso, no cambia. Su mucosa va a ser igual. Igual para los tres. Muscular, ¿algo de diferencia? Sí. Colon. En cuanto a la muscular, el colon va a tener una circular interna y longitudinal externa delgada. Está delgada por la formación de teñas. Y en las teñas va a ser gruesa, pero fuera de las teñas va a ser delgadas, excepto en teñas. Después, es decir, los otros tienen una circular interna, longitudinal externa normal, mismo grosor. Por eso es una forma de diferenciar, por ejemplo, apéndice de colon.
ya que el colon teóricamente va a tener la longitudinal externa delgada. Y el apéndice no, mismo grosor. En el recto también circular interna, longitudinal externa. Apéndice serosa. Colon va a depender de cuál, si ascendente, transverso o descendente. Entonces, ya cada vez peor ejemplo. Serosa o apéndice. El recto también puede ser una parte serosa y la otra parte es adventicia. Ya están todos cansados. Es largo, muy largo. O sea, hay muchos cuadritos para el examen. Tranquilito. Ai, socorro. ¿Dónde? Sí, glándulas intestinales. Entre los hijos son las